Esta también es como la mortiña, que es antioxidante. Esta, por ejemplo, es la ratona. ¿Qué significa esta de la ratona? Entonces significa que los abuelitos toman la genética del ratón y cogen la papa de acá y sacan una variedad para darle ratón. Cada una de estas despierta una memoria, porque no es lo mismo comerse esta que comerse esta. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Iba de pasada por aquí, me encontré con estas semillas que se me habían perdido y entonces las compré para llevarlas de semilla. Habían más de 5,000 variedades. Y ahorita pues ya nos quedan unas poquitas por la intromisión de las semillas transgénicas y de los químicos. Entonces, como esto es orgánico, es biológico, entonces es cósmico porque está sembrado con los ciclos calendáricos del tiempo. Esta papita llama aguacate. Significa que los mayores del aguacate también cruzaron con esta papa para tener aquí dentro también el aguacate. Y entonces aquí vamos a mirar que tiene una pintura. Al tener acá dentro esta pintura, esta tintura, entonces aquí está también esta también es como la mortiña, que es antioxidante. Esta, por ejemplo, es la ratona. ¿Qué significa esta de la ratona? Entonces significa que los abuelitos toman la genética del ratón y cogen la papa de acá y sacan una variedad para darle ratón. Cada una de estas despierta una memoria, porque no es lo mismo comerse esta que comerse esta, o que comerse esta. Cada una tiene una memoria y tiene una especialidad nutritiva para nuestro cuerpo. Entonces los chagreros que están aquí hacen eso, de mantener la memoria en la chagra. Sembramos con abono de cuy, hacemos los propios abonos con lo que nos enseñan, nos vinieron a enseñar de IDEC. Lo que más me gustó del proyecto es revivir la chagra, porque pues de ahí ya no toca bajar acá al centro a comprar, sino que los productos de ahí de la casa cogimos para nuestros hijos. Nos unimos como comunidad, como sector para seguir adelante con las huertas caseras, para tener nuestros alimentos propios, para que pues veamos más, ¿no? Que nos dé más salud y seguir adelante, y pues que nos entusiasmaron para que sigamos aquí haciendo las ventas y sembrando las chagras de nuestros alimentos propios. Eso es la intención, el interés de que pues los compañeros a través de la chagra estén practicando, ¿no? Y manteniendo también la memoria y manteniendo la soberanía y la seguridad alimentaria y la identidad de los derechos, de los conocimientos que los abuelitos han tenido hace miles de años. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaija, Bachamuti, Uyayaija, 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 Chiksi.
Hashu.